El saludo para todos los que están con nosotros. Queremos agradecerles muchísimo que nos estén acompañando, que hayan llegado hasta aquí, hasta la sede del PIT-CNT. Por supuesto, también al PIT le queremos agradecer muy especialmente que nos hayan cedido justamente este lugar para llevar adelante un encuentro que se llama Hablemos de la Seguridad Social. ¿Quiénes ganan con esta reforma? Estamos hoy con Sol Maneiro, representante de los trabajadores en el BPS. Muchas gracias por estar con nosotros. También Ariel Ferrari, representante de los jubilados del BPS. Y Leonardo Di Domenico, representante de la Caja Bancaria. Esto es una actividad llevada adelante por la Intersocial del Territorio Municipio B rumbo al tercer Congreso del Pueblo. Una actividad que da mucho trabajo tener en agenda espacio para convocar a ellos tres y para que todos ustedes además puedan salir de dudas. Quienes están aquí con nosotros tienen hojas y lapiceras para poder escribir alguna consulta y si no, luego también podemos pasar el micrófono en todo caso para los que son más osados y se dirigen entonces a nuestros exponentes para poder hablar de una reforma que tiene varias aristas y que nosotros queremos detectar exactamente en qué nos beneficia y en qué nos perjudica. Si hacemos una cronología por el mes de julio, el presidente de la República le presentó primeramente a la coalición y luego en la huella de Sereni al Frente Amplio lo que era este proyecto de reforma. Este lunes las autoridades de gobierno llegaron a un acuerdo respecto a este proyecto. Mañana jueves se firma en Consejo de Ministros y el próximo viernes estaría entrando en el Senado. Dicen que los cambios comenzarían a regir a partir del año 2036, que afecta a las personas nacidas a partir del año 1973. Pero ¿qué dice este proyecto de ley? Que en realidad tenemos el anteproyecto en realidad en nuestras manos. Lo que va a entrar en la Cámara de Senadores todavía no lo tenemos, pero sí podemos ir hablando de todos los detalles junto con nuestros invitados. Primeramente le quiero dar la palabra a Sol Maneiro, representante de los trabajadores en el BPS, y les recuerdo que les vamos a dar 20 minutos a cada uno de los expositores para luego sí pasar a las consultas que ustedes nos puedan estar desarrollando. Sol, tus 20 minutos entonces y nuevamente gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en esta mesa hoy con Leonardo y con Ariel, bueno, contando un poco cómo venimos y cómo venimos a nivel de seguridad social y bueno, este tema que es un tema que está de moda, pero lamentablemente no está de moda por avances en derechos, sino que consideramos que lo que se viene próximamente es un retroceso. Estuve como pensando mucho cómo encarar esta intervención y bueno, me parecía fundamental empezar esta intervención haciendo como una reflexión, ¿no? de qué es la seguridad social. Y a mí me gusta siempre poner por delante que la seguridad social es un derecho humano fundamental. Y me parece que no me canso de decirlo y me parece que ese tiene que ser siempre el eje de la discusión. ¿Cómo vemos nosotros a la seguridad social? Es un derecho humano como es la vivienda, como es la salud, como es la seguridad, como es la educación y como tal hay que tenerlo en cuenta. La seguridad social nos acompaña desde que nacemos hasta después de morirnos. Por eso es fundamental no tomar a la seguridad social como una mercancía o como un número, sino que así como es un derecho, el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho para todas y para todos a lo largo de nuestra vida. Por eso una reforma no se puede centrar solamente en las jubilaciones y en las pensiones. Es mucho más que jubilaciones y pensiones. Hay un montón de prestaciones a lo largo de nuestras vidas en las cuales la seguridad social nos acompaña, como puede ser el screening, que es la ecografía y el análisis de sangre que le hacen a todas las mujeres embarazadas en el primer trimestre, la prueba del talón, el pinchacito que le dan a los bebés en el momento de nacer, que le hacen a todos los bebés nacidos vivos, no importa si nacen en público o nacen en privado, el Instituto Crenacer, que es un centro de referencia nacional en efectos congénitos, el subsidio por cuidados, asignaciones familiares, programa de madres adolescentes, pensión por hijos víctimas de violencia doméstica, equinoterapia, órtesis, prótesis, la operación Milagros,
servicio de teleasistencia para adultos mayores, asistentes personales con el sistema de cuidados, pensiones por supervivencia, soluciones habitacionales para pasivos y atención integral para personas mayores en situación de calle, entre otras cosas. Por eso es importante entender de que el sistema hay que mirarlo de manera integral y no solamente jubilaciones y pensiones. Hoy tenemos en la mesa, o por lo menos está por lanzarse un proyecto de ley que modifica las jubilaciones y las pensiones. Y en realidad hay como 3 columnas, ¿no? Yo divido un poco este proyecto o este borrador en 3 grandes columnas. La primera columna es la de recortes. Lo que plantea este proyecto inicialmente es el aumento de la edad mínima de retiro a 65 años para todos y todas las trabajadoras, no importa en el sector que sea. No solamente un aumento de la edad mínima de retiro, sino que también un aumento en la cantidad de años de aportes, porque van a llevar a 65 la edad mínima de retiro y 30 años de aportes. ¿Qué pasa? Hoy en día con 65 años de edad generamos la causal con 25 años de aporte y eso sube en 5 años. Y ahí hay que hacer un poquito de historia y entender el por qué con 65 años de edad necesitamos 25 para jubilarnos. Fue una reforma que se hizo en el año 2008 que generó una flexibilización en el sistema. ¿Por qué? Porque llegábamos a la cantidad de años para retirarnos, llegábamos a los 60, pero muchos trabajadores, pero sobre todo trabajadoras, no llegábamos a la cantidad de años de aportes. ¿Por qué? Porque en especial las mujeres dedicamos muchos años de nuestras vidas a los cuidados o al trabajo no remunerado. Entonces no generábamos tener esos 30 años para poder jubilarnos. Eso se flexibilizó. Entonces nosotros hoy en día con 65 años de edad necesitamos 25 para jubilarnos, 66, 23 para jubilarnos, 67, 21. Bueno, este proyecto o este borrador, porque no podemos hablar del proyecto porque sabemos que lo modificaron y no tenemos todavía conocimiento de lo que dice, este borrador lo que plantea es que aumenta la cantidad de años para jubilarnos y además aumenta la cantidad de años de aporte. Digo a todos los trabajadores y trabajadoras porque si bien ellos dicen que hay una excepción y hay una posibilidad de una jubilación anticipada para ciertos sectores que tienen alto desgaste físico, y ahí podemos hacer un paréntesis que hablan de un sector con alto desgaste físico, a los trabajadores del sector de la construcción y a los trabajadores del sector rural, que es un sector altamente masculinizado, como si una trabajadora doméstica, una enfermera, un asistente personal no tuviera un alto desgaste físico en toda su vida laboral como para entrar dentro de esta excepcionalidad de una jubilación anticipada. Eso es una de las cosas que ellos plantean, pero después cuando nosotros vemos la letra chica de este borrador, lo que plantea es que para acceder a una jubilación anticipada por alto riesgo de desgaste físico a los 60, será solamente para algunos puestos de trabajo que defina el BPS y el Ministerio de Trabajo. Entre estos puestos de trabajo entrarán algunos de la construcción y algunos del sector rural y eventualmente otros. La posibilidad solo estará accesible para quienes tengan aportes en este tipo de puestos de trabajo por al menos 20 años y además que en los últimos 10 haya aportado por al menos 8. Y será solamente para los mayores de 45 y después verá si se sigue aplicando. Entonces, de una cosa que ellos plantean de que los trabajadores de la construcción y los del sector rural van a estar exentos de jubilarse a los 65 años, a realmente lo que dice el borrador, hay un largo trecho. Esa es como la primera columna de recortes. Después hay recortes en las pensiones, pero eso bueno, lo voy a dejar un poco para que Ariel lo diga. Y la columna central de esto y el gran ganador en esta reforma o en este proyecto es que profundizan y generalizan el sistema individual de las AFAP. Profundizan el lucro de los privados en la seguridad social, achicando el sistema solidario, que sostiene todo lo anterior que yo había nombrado. Y eso es preocupante. Lo que nosotros, como trabajadores, peleamos para que no se llevara adelante, que era meter el sistema individual de las AFAP en BPS, tampoco lo queremos.
ni para la caja militar, ni para la caja policial, ni para la caja profesional, la notarial o la bancaria. ¿Por qué? Porque creemos que la seguridad social tiene que ser solidaria. Hay un recorte en el monto de las jubilaciones de hasta un 36%, según lo que dice el borrador del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar más, vamos a tener que aportar más y nos vamos a jubilar con menos. En el año 95 la representación social y la representación de los jubilados dijeron que con esa reforma del sistema y con el ingreso de la SAFAP a la seguridad social iba a haber un prejuicio en los trabajadores y íbamos a cobrar menos. 20 años después eso se confirmó. Bueno, hoy estamos diciendo con todas las garantías de que va a haber un prejuicio en las jubilaciones y en las pensiones dentro de 20 años y esperamos que no pasen 20 años para demostrarlo. ¿Qué no tiene este proyecto? Que yo creo que es lo más importante, porque ellos dicen que el sistema tiene que ser sostenible. ¿Qué no dice? No hay una nueva fuente de financiamiento al sistema. Está previsto que de aquí a 20, 30, 40 años va a haber un ahorro de la inversión que hacemos en seguridad social de 3 o 4 puntos del PBI, sin ningún nuevo ingreso, ninguna fuente de financiamiento al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que es una reforma de recortes. Y lo que tenemos que enterarnos es que los recortes somos nosotros, el ahorro somos nosotros, es un ahorro y un recorte en derechos. No se tocan los privilegios que tiene el sistema, tanto de aportación como algunos privilegios que tienen algunos de los subsistemas, como es las jubilaciones de privilegio que tiene la caja militar. Las grandes exoneraciones patronales que tienen algunos sectores, que en el correr del tiempo quedaron obsoletas y habría que revisarlas. No se hace un estudio específico ni cómo va a ser el impacto del cambio en el mundo del trabajo, las nuevas formas de trabajo, la automatización de los puestos de trabajo, cómo cada vez más hay empresas unipersonales y monotributos, cómo todos los días las máquinas sustituyen puestos de trabajo y esas máquinas no aportan a la seguridad social, pero sí generan más ganancia al gran capital en menos tiempo. Todo esto es lo que está en juego. Hay un montón de cosas que plantea el proyecto, pero lo más importante es lo que no plantea y de lo que no se habla. Porque un proyecto como el que están planteando ahora lo que va a hacer es que dentro de unos años nos van a tener que aumentar de nuevo la edad mínima de retiro y no sé, trabajaremos hasta los 70, hasta los 75 años. Una de las excusas es que porque vivimos más. Pero ¿quién vive más? No es la misma expectativa de vida una persona que vive en Montevideo que una persona que vive en Tranqueras, o que vive en Rivera, o que vive en Cerro Largo, o que vive en Colonia. No es lo mismo una persona que trabaja en una oficina que una persona que trabaja una empleada doméstica o una enfermera. No hay un estudio específico de cómo va a impactar el aumentar la edad mínima de retiro a ciertos sectores que son vulnerables. La seguridad social lo que tiene que hacer es proteger a los más vulnerables y que los más infelices sean los más privilegiados. Bueno, este proyecto a los más vulnerables los castiga mucho más. Así que, por todo esto que yo planteé, y bueno, calculo que por lo que va a plantear Ariel y lo que va a plantear Leonardo, es que tenemos primero que informarnos, porque no se puede defender un derecho si no se conoce, y después unirnos con las intersociales y con el movimiento sindical para resistir un recorte como el que se viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol Maneiro, representante de los trabajadores en el BPS. Le quedaron minutos a favor, incluso, hasta se puede decir. Ariel Ferrari, jubilados, BPS, representante de los jubilados. Te paso el micrófono. Ella ya te tiró también una cantidad de minutos.
Sí, sí. Bueno, saludarlas primero que nada a todas y a todos, agradecer a la social del municipio de o del territorio del municipio de esta actividad. Que yo creo que trasciende mucho más que solamente el análisis de un posible proyecto de reforma, porque nosotros estamos pensando en el futuro del país y nosotros creo que no solo tenemos que dar respuesta a esta barbaridad de reforma que se nos plantea, sino también pensando en el país que queremos, en ir elaborando, y tenemos propuestas, tenemos elementos para, bueno, el año que viene, en ese gran congreso, esa gran idea de tener pronto un programa de gobierno de las organizaciones sociales para quien quiera conducir los destinos del país en los próximos 5 años, bueno, sepan lo que piensan los actores sociales, las organizaciones sociales, y un componente muy importante para redistribuir la riqueza de la seguridad social. Todos en general cometemos, yo no sé llamarle error, pero todos decimos, está en discusión una reforma de la seguridad social. Y como decía Sol, esto no es una reforma de la seguridad social, esto es una reforma del derecho jubilatorio y pensionario. ¿Ah? Porque no habla de otras cosas que son parte de lo que decía él, cubrir las contingencias que a lo largo de la vida pueda tener cada uno de los ciudadanos y como derecho humano dar respuesta. Entonces coinciden estos días que, bueno, el anteproyecto que elaboraron la coalición de gobierno con el Ministerio de Trabajo, la OPP y Economía, porque en determinado momento y de forma bruta esa comisión de 15 que creó la ley de urgente consideración dejó de funcionar y ni la oposición ni los actores sociales seguimos participando en la construcción de una propuesta que iba a elevarse al presidente de la República. Hoy ya quedó demostrado que no va a colapsar el BPS, ya quedó demostrado que no era tan urgente, porque los 90 días para analizar qué situación tenía y otros 90 días para hacer una propuesta ya pasaron más de 1 año y medio. Entonces, las razones que nos decían, que nos ponían, era que, bueno, tenemos un problema de envejecimiento. Bienvenido que la ciencia, la medicina, hace que vivamos más años. Ahora, el problema es cuál es la calidad de vida que llegamos a la vejez. A veces vamos perdiendo autonomía y cuáles son las políticas de cuidado. Entonces uno agarra el anteproyecto o agarra y empieza a buscar las declaraciones de uno y otro que hacen en relación al contenido que tiene esta reforma y no hay ni un solo artículo que hable de políticas de cuidado. Cuando en el mundo hoy se está discutiendo qué pasa en el futuro, cómo será y cómo se prolonga la vida y con cuál es la calidad de vida que tiene eso. Y además se da en el marco de que el Instituto Nacional de Estadística dice que viene creciendo lamentablemente la pobreza, en particular en la niñez, ¿no? Y que nos quieren confrontar a los adultos mayores con los niños. Y dicen que los mayores de 65 años, poco más del 2% están por debajo de la línea de pobreza, mientras que en la primera infancia hay un 24%. Y eso tiene una razón, que el 2% y poco más del 2% de los adultos mayores hayan superado la línea de pobreza. Es que durante 15 años hubo una política de negociación colectiva, de consejo de salario que ajustaron por arriba de la inflación. Y por la reforma que hicimos en el 89, como crece el índice medio de salario y es lo que hay que darle a las jubilaciones y pensiones a todas, bueno, eso permitió, no en forma suficiente, pero permitió que, bueno, hoy, por la ley 16.713, la ley de la SAFAP, aprobada en el 95,
La jubilación mínima son 8.100 pesos, sin embargo está en 15.750, producto a una política de ajustes diferenciales que desde hace 2 años se dejó de dar. Porque el año pasado dieron 243 pesos y se lo sacaron a fin de año, y hoy, y ya convocamos a todos y que podamos difundir la convocatoria que hace ONASPU, el 10 de noviembre nos concentramos a las 10 de la mañana en el entrevero para marchar hasta la Plaza Independencia a la Presidencia de la República, reclamando que el adelanto del 3% no sea adelanto y que sea un ajuste, y por lo tanto sobre lo que ganamos en diciembre se ajuste la pasividad del 1 de enero y no sobre lo que ganábamos en junio, porque por cuarto año vamos a perder ingresos y sin duda ese 2 y poco por ciento dejará de serlo y habrán jubilados que caerán de vuelta por debajo de la línea de pobreza. Y cuando uno ve la pobreza en la niñez, dice, bueno, vamos a ver el proyecto de reforma de la seguridad social, como le llaman, cuáles son las políticas que desde la seguridad social tenemos para poder resolver eso, cuáles son el tema de las asignaciones familiares o otra política de apoyo a la educación y demás. No hay un solo artículo. Entonces, los problemas que tiene la sociedad, los temas que debe atender la seguridad social, no están tratados en este proyecto. Entonces, nosotros precisamos que, y nunca nos opusimos a que haya una reforma de la seguridad social. Porque antes de las elecciones, los actores sociales en el Paraninfo convocaron a los candidatos para que fueran a opinar de qué pensaban en materia de seguridad social, cuál era la reforma que nosotros... Pero no hay un modelo de seguridad social que se perpetúe para siempre, y no hay un modelo único en el mundo para todos los países. Depende de muchas cosas, fundamentalmente de las relaciones de trabajo. Y hoy el mundo está cambiando, y nosotros en particular, las relaciones laborales se cambian. Se sustituye una cajera por un código de barra que te permite que vos pases lo que compraste y te cobre vos mismo con la tarjeta, y se perdieron puestos de trabajo. Está bien, es una inversión, es empresario y aumentó la productividad, pero no será hora que también pague algo. Y esto en el mundo hay experiencia, pero en el Uruguay también, porque los bancarios ya en la propia reforma del 2008 incluyeron estas cuestiones como para la pérdida de empleo o la sustitución del empleo por la robotización, por la tecnología, se tenga en cuenta. Hay trabajo a distancia, no solo fue por la pandemia, sino que ya a veces no se sabe ni para quién trabaja, ni quién es el patrón. Bueno, no hablemos de los derechos laborales, porque hay las 8 horas o la jornada de descanso, las condiciones de trabajo, vamos a la desregulación con todas esas cosas. Pero nada de eso está planteado, y es a eso que nos oponemos nosotros, a que no se discuta en el marco de un diálogo donde los actores políticos y los actores sociales podamos discutir a término con propuestas que las tenemos, que las hemos tratado de presentar permanentemente y que no han habido ámbitos, porque la comisión esa llamada de expertos no fue un ámbito de discusión. No lo hubo, no se dio espacio, y creo que las reformas hechas en el 2009, en el 2010, en el 2012, en el ámbito de diálogo, son experiencias y dieron resultados importantes que hacen a nuestra posición y hacen a confrontar el primer análisis que hizo la comisión de expertos, que sacaron la conclusión, y por eso ni el PIT-CNT ni la ONASPU apoyó ese documento, de que las razones del déficit de la seguridad social tienen que ver 15 años de aumento sostenido de las jubilaciones, la reforma del 2009 que duplicó la cantidad de gente que se jubilaba, bajando de 35 años a 30, haciendo que la jubilación por edad avanzada, en vez de ser a los 70 años, pueda ser a los 65,
Y bueno, y todo eso empieza a retroceder con esta reforma. Y entonces está claro que tener buena seguridad social tiene un costo. Pero si tenemos problemas de financiamiento, analicemos cómo financiamos la seguridad social. Y otra vez, vamos al proyecto de ley y ningún artículo habla de una modificación o un análisis de la fuente de financiamiento. Eso que decía Sol de las exoneraciones de aporte. Exoneraciones de aporte en la educación privada, que ya no es la educación cuando las carmelitas descalzas, cuando los padres, los salesianos, los franciscanos iban a lugares perdidos y bueno, y daban clases gratuitas en la educación. Ahora tenemos universidades que te cobran matrícula y que no cualquier hijo de trabajador puede ir ahí. Sin embargo, están exonerados y la educación pública tiene que pagar aporte patronal. Lo mismo pasa con la salud pública y la salud privada. Por esa vía dejamos de recaudar en el BPS 250 millones de dólares. ¿Ah? Una cosa que nunca ha habido voluntad política de ningún partido en el gobierno y ningún partido lo promovió en el Parlamento, a que, ¿por qué BPS le tiene que pagar a la DGI 100 millones de dólares por año? Porque la DGI recauda el IVA y 7 puntos que son del BPS para financiar las jubilaciones y las pensiones, bueno, la DGI nos cobra 100 millones de dólares. Sin embargo, BPS recauda el IRPF del 90 y pico % de los trabajadores del país. El BPS recauda y distribuye los fondos de la SAFAP y además, si las empresas no pagan en tiempo y forma, no vuelcan los aportes que tienen la obligación de retenerle al trabajador y volcarlo, el BPS hasta por vía judicial pone todo su colectivo de jurídica y no cobra un solo peso. Y bueno, ahí solo entre esas dos cosas hay 350 millones de dólares. Pero en ninguno de los artículos de la ley dice eso. Hoy la dan como un hecho de que, bueno, ya está, se pusieron de acuerdo en la coalición, porque en el fondo lo que contiene este proyecto de ley, aunque no conocemos la redacción final, hoy sin duda podemos concluir que es más de lo mismo, tratar de favorecer al capital financiero, priorizando antes que nada a las administradoras de fondos de ahorro previsional, que le podemos llamar privadas, porque hay una que también es privada, pero sus accionistas son los bancos del Estado, que es la FAP República. Cuando se hizo la ley de los cincuentones, para esa primera generación que se iba a jubilar, era afectada, se pudiera desandar y poder desafiliarse y volver y calcular su jubilación por todo el sistema de reparto, se pusieron 2 artículos más. Uno de ellos que de alguna forma regulaba las comisiones que pueden cobrar las AFAP. Porque el máximo que pueden cobrar hoy las AFAP es el 50% de la que cobra menos. Por lo tanto, AFAP República era la que cobra menos comisión y las otras se ponían arriba del todo, 50% más de eso. Hoy en este proyecto de ley, y nadie lo discute de ellos, de la coalición, se deja liberado, que el mercado, la libre competencia, y ya quedó demostrado que no hay ninguna competencia, todos casi la misma cartera. Justo hoy hubo directorio en el BPS y se resolvió de vuelta, como se hace cada vez, que las ganancias de AFAP República se sigan invirtiendo en papeles, en bonos del Estado, algunos de ellos moneda extranjera todavía. Y el BPS tiene, sin invertidos en papeles, la mayoría de esas inversiones, más de 75 millones de dólares. Tanto Ramón Ruiz y representantes de los trabajadores como nosotros hemos planteado por qué, aunque no sea una política permanente, porque esos recursos son finitos,
¿por qué no hacer o buscar mejorar las condiciones de vida de sectores más postergados de la población? O la canasta de fin de año de los jubilados que reivindicamos aguinaldo, o lo que tiene que ver con la discapacidad. Bueno, hoy está depositado eso y no se mueve. Y nosotros tenemos el 39% del fondo, por lo tanto, los accionistas de AFAR República ya deben llevar ganado como 200 millones de dólares. Es plata de los trabajadores que solamente por administrar ese fondo y hacer un gran negocio en estos 26 años han ganado. Y quiere profundizarse eso, porque no es suficiente que solo estén obligados a afiliarse los que ganan más de 74.000 pesos hoy tengan obligación de tener una FAP. Y si ese trabajador no elige la FAP, porque no sabe, no conoce o nunca llegó con esa avaricia que llegan los promotores a que se afilie, la ley de los cincuentones dice que, bueno, la que tenga menos comisión de oficio es la que le van a mandar. En el proyecto de ley también se elimina eso y se va a repartir entre todos. Es decir, hasta con esos artículos de comisiones, de distribución de nuevos afiliados, se prioriza a las administradoras privadas. Y además de eso, ya no los que ingresen al mercado el día que ganen más de 74.000 pesos. Lo que se proyecta es que todo aquel que ingrese al mercado tiene la obligación de tener una FAP. Y creo que ese es el eje principal, promover el ahorro individual, darle rienda suelta al capital y en contra de los intereses de la gente. Yo, porque me quedan 4 minutos, no sabemos cuál es la redacción final, pero no es necesario para tomar una posición conocer en detalle todo lo que contiene este proyecto de ley, porque nadie planteó el disparate de que el 20% de los artículos que contiene la ley o lo resuelve el presidente, y no importa cuál sea el presidente, pero hay un cambio hasta en lo que debe ser la concesión y la elaboración y el rol y la independencia de los poderes del Estado. O la reglamentación del Poder Ejecutivo, y más de 60 artículos hablan de eso. Entonces, cuando uno en la familia no le alcanza lo que ingresa, o dice, bueno, me voy a tener que buscar una changa, ver cómo refuerzo el ingreso trabajando más, o de lo contrario veo lo que recorto, lo que hago para que la plata me alcance. Entonces, si una vez por mes iba al teatro, o iba todos los días, si tenía la posibilidad de tener auto, iba a trabajar en auto, ahora ya no voy más, y uno va recortando. Bueno, acá lo que hacen es eso, lo segundo, recortar. ¿Pero a quiénes le recortan? A los que menos tienen, a los que viven de un trabajo. Porque hace más de 50 años se definió cómo debían aportar a la seguridad social cuando no había tecnología, cuando era difícil la comunicación, a los sectores del campo, a los sectores rurales. Y no estoy hablando del que tiene 200, 300 hectáreas. Estoy hablando porque además en estas últimas 2 décadas se ha concentrado mucho más la tierra en menos manos y se ha extranjerizado además. Las grandes extensiones no son iguales que antes, porque ¿cómo pagan los rurales? Bueno, de acuerdo a la calidad de la tierra por el índice CONIAC, que es una forma que se mide, y teniendo en cuenta eso y otros componentes, se paga un ficto. Un ficto que además, previo a la reforma del 95,
para los que tenían más de 400 hectáreas se rebajó, favoreciendo una política que se repite ahora, favoreciendo a los que más tienen, no a los que menos tienen. Y en aquella época uno podía decir, bueno, en Rivera está bien que el índice CONIA sea muy bajo, porque la calidad de la tierra es muy mala. Pero ha habido una transformación. Hoy vas a Rivera y encontrás la forestación y encontrás una productividad y unas ganancias impresionantes en la explotación de la tierra y sin embargo no contribuye. ¿No será hora de analizar esas cosas en vez de postergar la edad de retiro, en vez de obligarte a aportar más años, en vez de tener la jubilación a la vejez, aquel que está en situación de extrema pobreza y no pudo tener o no tuvo una vida activa de trabajo, el Estado como responsable, en vez de darle a los 70, le va a dar a los 71, o en vez de a la viuda o al viudo también, si tiene menos de 40 años, no darle la pensión de por vida. Hoy a partir de los 40 años tiene la pensión de viudez en forma de por vida. Sin embargo, bueno, en el anteproyecto estaba a los 65, bajará un poco en la reforma, pero igual va a ser con su límite. Entonces creo que de estas cosas es las que debemos hablar, luchar para enfrentar esta ley, porque ya no la dan. Anoche escuchaba un periodista, Canal 5, y decía, bueno, ya están los votos, ya está resuelto. Hoy la vicepresidenta de la República dice, ya hay un compromiso, hablamos con los coordinadores de bancada porque antes de terminar el año ya tiene que quedar aprobada. Vamos a ver, no vamos a descartar ninguna de las posibilidades. Y aunque le molesten a alguno y quieran acusar a la central sindical de que, bueno, lo que va a dar de respuesta va a ser un paro, no es eso lo que hace el movimiento sindical, el movimiento social, la intersocial y los jubilados. Hacer propuestas, tratar de llegar al conjunto de la sociedad y movilizarnos. Porque creo que es en la calle donde daremos la batalla para poder resolver el intento de retroceso que tiene este proyecto. Así que les agradezco y los felicito además al intersocial porque es una muy buena participación que tiene la reunión. Muchas gracias. El agradecimiento a Ariel Ferrari, representante de los jubilados en el BPS. Recuerden que ustedes pueden tomar nota de las consultas que quieren traer hasta aquí, hasta la mesa, o si no, también podemos pasarles el micrófono. 20 minutos. Le damos ahora la bienvenida a también nuestro invitado, Leonardo Di Domenico, representante de la Caja de Bancarias. Buenas noches, muchas gracias. Existe un consenso generalizado entre los demógrafos, los economistas poblacionales, que el Uruguay del año 2050 va a tener una población pasiva bastante similar a la potencialmente activa. Ustedes se imaginarán que el presupuesto de prestaciones en materia de pasividad, desde una perspectiva de progreso, se va a incrementar en términos reales. Por lo tanto, el gran desafío que tiene la sociedad uruguaya y el resto de las sociedades en el mundo es cómo se va a financiar ese incremento del valor agregado de todas las prestaciones en materia de seguridad social y particularmente de las jubilaciones y pensiones. Es un desafío enorme. Por lo tanto, desde el punto de vista material, porque la solidaridad sin base material es apoyo moral. Nosotros conseguimos la seguridad social sobre el principio de la solidaridad, por lo tanto esa solidaridad hay que pagarla, hay que financiarla. Y el gran desafío en una sociedad de la característica demográfica como la nuestra es quién va a financiar ese incremento del presupuesto de las prestaciones a futuro. En una población que no va a crecer, de no mediar un shock demográfico vía aumento de la fertilidad de la población, es decir, que
las mujeres en este país sean mamás más jóvenes y tengan más hijos, o eventualmente existan corrientes inmigratorias muy potentes, vamos a ser menos habitantes que hoy y con una población más envejecida que hoy. Y si tenemos la natural expectativa de que la cobertura en materia de prestaciones a la seguridad social y particularmente jubilaciones y pensiones sea digna, con una amplia cobertura como tenemos hoy, evidentemente tenemos un reto gigantesco desde el punto de vista material, desde el punto de vista financiero. Entonces, en cualquier orientación de reforma, lo que subyace en la misma es cómo se distribuyen los costos de ese incremento de prestación. Y lo que está en disputa en esta reforma jubilatoria justamente es eso, una reforma fiscal encubierta. Desde hace 2 años venimos recorriendo el país diciendo de que, de acuerdo a todas las señales que iba radiando el proceso de sus inicios, desde julio del año 2020, nosotros no estamos frente a una reforma jubilatoria en sí, estamos frente a una reforma fiscal encubierta. ¿Por qué? Porque no estamos en el gobierno de los trabajadores. Hoy tenemos un gobierno de los empresarios. Y para las cámaras empresariales, la reforma debe mantener esta neutralidad contributiva que hoy se visualiza en este anteproyecto de ley. En este anteproyecto de ley, como bien lo explicaron tanto Sol como Ariel, el incremental de aportes en mayor grado recae sobre los sectores de ingresos fijos de la población, sobre los trabajadores, jubilados y pensionistas. Con más aportes a la seguridad social de nuestros ingresos, con más aportes, con más años de actividad laboral y con una rebaja del valor de las prestaciones. Básicamente está ahí el financiamiento, porque lo que se persigue también, por eso decimos que es una reforma fiscal encubierta, que las transferencias de rentas generales a la seguridad social, particularmente al servicio de jubilaciones y pensiones, también se reduzca. Y es una forma de cargarle más presión contributiva a través de los impuestos indirectos a los trabajadores y menos carga contributiva a la actividad empresarial. Por eso, quienes estamos alarmados con la reforma jubilatoria somos los trabajadores, los jubilados, los pensionistas. La población en general de ingresos fijos. Y quienes hoy vienen callados en la noche oscura son las cámaras empresariales. Son los grandes ganadores de esta reforma jubilatoria, cuyos efectos fiscales van a ser diferidos a largo plazo. No importa la transición, no importa si empieza dentro de 5 años o dentro de 10. Los efectos van a ser lo que acabamos de reseñar. Es decir, que los componentes materiales de esta reforma básicamente remiten al hecho de que estamos frente a una reforma fiscal encubierta. La íntima satisfacción que la academia, tiempo después de haber estudiado todo este proceso de reforma, que reitero ya lleva más de 2 años, la cátedra, la Universidad de la República nos da la razón. Y es por eso que hace unas horas atrás el propio presidente del Frente Amplio, compañero Pereira, sale a darle este enfoque a la población. O sea, digo, más allá de todos los aspectos paramétricos, la reforma que nos explicó Sol, más allá de todos los aspectos estructurales que nos explicó Sol y también Ariel, es decir, todo lo que tiene que ver con la parametría, la complejidad técnica de los años de servicio, la edad de retiro, el cálculo del sueldo básico jubilatorio, todo lo que implica la pilaridad del sistema, el pilar 0, no contributivo, el pilar 2 de ahorro individual, más allá de todos esos aspectos paramétricos que generan confusión en la población. Conceptualmente estamos frente a un mecanismo en donde los trabajadores vamos a subsidiar al capital en el financiamiento de la seguridad social a largo plazo de prosperar esta ley y no tener modificaciones hacia adelante. Esa es la esencia cruda y dura de esta reforma jubilatoria. Nosotros nos preocupa, Ariel alguna referencia ya hizo, y Sol también, perdón, que los expertos
vinculados a los partidos de gobierno, a la derecha del país. Parece ser que hay vergüenza en identificarse que son partidos de derecha, son partidos que tienen una visión regresiva de la seguridad social. Si los técnicos de los partidos de la derecha, entre otras omisiones de su trabajo en la comisión de expertos y en todo este proceso de elaboración acelerada, urgente, porque obviamente no se quiere grandes acuerdos nacionales, se quiere aprovechar determinados acuerdos políticos a nivel del Parlamento para sacar rápidamente la ley. Decimos, no han tenido en cuenta cuál va a ser la relación del capital y el trabajo a futuro, y más en una economía pequeña, abierta, tomadora de precios, sumamente vulnerable a los vaivenes de los precios financieros internacionales. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber qué es lo que va a pasar con las características del trabajo en el Uruguay, de acuerdo a nuestra composición económica, nuestra composición demográfica, nuestras características idiosincráticas. La actividad económica que yo vendo mi fuerza de trabajo, que es la actividad financiera, el 75% de las labores, de los perfiles laborales, hoy son automatizables. El 75%. Es la actividad económica que tiene mayor riesgo de desplazamiento de mano de obra por tecnología. En otras actividades laborales del país, los porcentajes varían, pero son alarmantes, porque ya existe la tecnología para desplazar ese perfil laboral. Esta reforma no repara un instante en esos efectos. Como el efecto de la tecnología permite aumentar la productividad del trabajo, aumentar la acumulación de capital, pero no contribuye a la seguridad social, por ejemplo. O, por ejemplo, ¿cuánto va a costarle al país esta reforma jubilatoria? ¿Y cómo se distribuye en términos de peso el costo de la reforma? No hay ningún cálculo. Si uno le pregunta a Saldain, bueno, de aquí a 50 años, de aquí a 40 años, ¿cuánto va a costar esta reforma a los trabajadores, a los jubilados, pensionistas, vía aumento de aporte, vía recorte de prestaciones? ¿Cuánto más van a poner los propietarios de capital, los sectores de ingreso variable? ¿Cuánto va a poner el Estado? No está calculado. No se sabe. Esa es la reforma que hoy está en carácter exprés procesándose a nivel parlamentario. Por supuesto, el presidente, en el medio de todos los líos que tiene, sale a decir: esta reforma garantiza el pago a futuro de las jubilaciones y pensiones. Ahí está otra vez el concepto de sostenibilidad, que no es otra cosa que el soporte material de la seguridad social. Lo mismo Saldain dice: esta reforma es sostenible. Sí, sostenible para los empresarios, porque les asegura no poner más. No es sostenible para la demografía, para la población, para la gente, para las personas físicas. No es sostenible. Y no es sostenible ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista ético. Hay otros actores de gobierno, otros operadores de gobierno que dicen: hay que desideologizar esta reforma. Hay que sacarle sesgo ideológico. Y los archivos son increíbles, ahora con el internet es espectacular. Entonces, yo ya había escuchado este asunto hace muchos años atrás, esto de desideologizar los procesos de transformación de la seguridad social. Y uno empieza a hurgar, a buscar, y encuentro que Hernán Bucci se escribe, que era el ministro de Hacienda de Chile en 1980, en plena dictadura fascista de Pinochet, que fue el responsable de transformar la seguridad social en Chile, eliminar el sistema de reparto y crear las AFP. 100% ahorro individual, no más aportes patronales. Entonces, busca ahí, encuentro un video que este hombre dice: hay que desideologizar la reforma de seguridad social, hay que ser pragmáticos. Ustedes están confundidos cuando dice que la solidaridad no necesariamente está asociada a la defensa del sistema de reparto. Vichy, un fascista, un neoliberal fascista, puede sostener una idea de que no hay una ideología atrás de la seguridad social. Nosotros tenemos nuestra ideología de clase. Y el actual gobierno defiende una ideología de clase. Y el gran conflicto que subyace atrás de esta reforma es cómo nos contraponemos
en la distribución de equilibrios en el financiamiento futuro de la seguridad social. Es una disputa material que está íntimamente relacionado a la relación entre el trabajo, que no es más que consumo de vida, y el capital, que es lo que nosotros logramos acumular con la venta de nuestra fuerza de trabajo. Entonces, se quiere tener empresas prósperas con un país empobrecido en materia de seguridad social. Se quiere reproducir el capital con menos seguridad social, como lo pasó en Chile y en varios países. Por eso se quiere extender la pilaridad complementaria del ahorro individual, que de eso nos vamos a referir más adelante. En esencia, estamos frente a una reforma que defiende intereses de clase, en donde los trabajadores se nos va a confiscar el valor material de nuestra vida después del trabajo. Se nos va a depreciar, y nosotros lo que vamos a hacer es subsidiar el crecimiento, la acumulación de capital. Es una visión que uno no deja de afirmarla día a día cuando ve empecinadamente por qué se quiere sacar en forma rápida, sin la mayor repercusión pública, sin pensar que se está resolviendo aspectos estructurales de la vida del país de largo plazo. Los países que han tenido reformas jubilatorias estables en el tiempo son los que lograron grandes acuerdos políticos. Aquellos que impusieron con débiles mayorías parlamentarias cambios en la seguridad social tuvieron inestabilidad. Es decir, nosotros estamos en la puerta de un proceso de conflictividad. Porque obviamente cuando empecemos a ver las consecuencias que trae aparejado un enfoque redistributivo regresivo del ingreso a partir de esta reforma jubilatoria, va a haber unas situaciones de tensión. Si vamos a tener que trabajar más para tener menos cobertura, y todavía hay riesgo de que esa cobertura, en términos, digamos, porcentuales de la población, se caiga, y el rescate de esta situación sea el pilar no contributivo, el pilar solidario, que es una pensión a la vejez modificada, quiere decir que lo que vamos a hacer los trabajadores es repartirnos la pobreza. ¿Por qué no repartimos el ingreso? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, está bien, Leonardo, está todo muy lindo lo que decís, pero ¿cómo salimos de esto? Y bueno, hay que ver justamente dónde están las claves del desarrollo de una sociedad. La sociedad crece con el resultado de los procesos económicos, de la inversión y el trabajo vayan de la mano en el crecimiento y la distribución del ingreso. El cambio técnico nos lleva a otras formas de trabajo, donde el aumento de la producción y la productividad no necesariamente se van a hacer sobre un uso intensivo de la mano de obra, sino a través de la complementación del factor mano de obra con la tecnología. Es decir, va a haber tecnología de manejo y tecnología de insumo. Y la tecnología de insumo, que reproduce capital, va a tener que contribuir a la seguridad social. Dicho de otra forma, si las empresas aumentan su capital, si la economía crece en la acumulación de capital, es en mérito a la complementación de la mano de obra con la tecnología. Por lo tanto, la tecnología, en sus resultados, si hay aumento de producción y aumento de productividad, si hay plusvalor en la función económica del trabajo, claramente una parte tiene que ir a la seguridad social. Y esto, en la perspectiva del tiempo, en la caja bancaria lo tenemos definido el 1 de enero del año 2009. Si las empresas del sector financiero ganan, se distribuye entre capitalización en la empresa, salario y premio para los trabajadores y aporte a la seguridad social. Y eso es un factor determinante en la estabilización o en la sostenibilidad de nuestro subsistema. Análogamente, podemos repensar formas contributivas, alternativas a seguir grabando el trabajo, seguir poniendo aportes sobre la nómina salarial, que tienen que venir justamente de la creación de valor que generan los trabajadores a través de la tecnología. Porque el fin de trabajo no existe, lo que existe es la modificación del trabajo. Entonces,
Cuando nosotros en el año 2019 estuvimos en la Asamblea Global, la Asamblea Mundial de la AISA, la Asociación Internacional de Seguridad Social, y exponíamos esta forma contributiva patronal alternativa a los aportes sobre nómina, había técnicos de Alemania, recuerdo, de Alemania, de Suecia, de Estados Unidos, de Canadá, que les sorprendía, que decían, ¿cómo lograron esto? Y negociando políticamente, demostrando de que la estabilidad de las relaciones entre capital y trabajo requieren este tipo de búsqueda de acuerdos que se tienen que sintetizar luego en una ley que permita mantener viva la posibilidad de un empleo digno con una vejez digna. Entonces, ¿hay alternativas? Hay alternativas. Claro, se requieren grandes desacuerdos políticos, que no son lo que se están buscando ahora. Por lo tanto, hoy tenemos parte de los actores del país que son ganadores de esta reforma y parte que somos perdedores. Y por eso estamos convocando esta asamblea para comprender que este camino no se puede transitar sino con conflicto. Y nadie quiere conflicto. Queremos soluciones, queremos darle perspectiva. La seguridad social es previsibilidad, queremos darle previsibilidad a este proceso. Decíamos entonces que de prosperar esta reforma, los grandes ganadores son las cámaras empresariales, son las empresas de capital nacional, las empresas de capital transnacional, que su país de origen aportan por lo menos lo mismo que los trabajadores de la seguridad social. Y acá algunas de ellas transnacionales tienen exoneraciones múltiples para el desempeño de su actividad económica. Y dentro de esos ganadores están los que vienen en la punta, que son las AFAPs. Y acá es donde termino como intervención. No solo estamos radicalmente en contra de la sobreexistencia de este régimen absolutamente inmoral, que es el de la capitalización individual, que es la antítesis de la solidaridad concebida como principio de la seguridad social, sino que en Uruguay se produce algo insólito. Si uno analiza las finanzas en el mundo, cuando alguien tiene excedentes financieros y los quiere reproducir a través de inversiones, tiene distintas opciones de colocación de ese capital. Algunas de bajo riesgo, pero con baja rentabilidad, y otras de alto riesgo, pero que pagan una mejor rentabilidad. Cada uno toma las decisiones, va formando su portafolio de inversiones, va buscando mezclar opciones de bajo riesgo con alto riesgo, baja rentabilidad. Pero hay una cosa que es clara: en ninguna parte del mundo el riesgo cero no existe. En ninguna parte del mundo el riesgo cero no existe, ni siquiera con los bonos del tesoro que emite el gobierno de Estados Unidos. Siempre hay un riesgo. Riesgo operativo, riesgo político, riesgo financiero, riesgo moral, siempre hay un riesgo. Entonces uno agarra cualquier manual de texto de finanzas y dice, el riesgo cero no existe. Pero en Uruguay existe, el de la AFAP. No hay ninguna empresa en el mundo que por vender comisiones no tenga riesgo. Y acá está consagrada por ley, y esta ley lo que hace es profundizar y extender ese elemento increíble, donde una empresa que se rige por el principio del lucro, el Estado uruguayo, la ley le asegura que no va a tener riesgo en la venta de comisiones, independientemente de la rentabilidad de los fondos que administra. Estamos hablando del negocio de la venta de la comisión. Y si bien es cierto, en el año 2018 se le recortó el valor de las comisiones, las tarifas, las comisiones, siguen siendo obscenas las ganancias de las AFAP. Entonces, acá cualquier emprendedor, cualquier pequeño comerciante, cualquier pequeño industrial, cualquier artesano, cualquier trabajador que busque una alternativa independiente de llevar adelante una actividad económica, tiene un riesgo machazo. Y esto no tiene ningún riesgo. El riesgo cero existe, sí, en Uruguay, en las AFAP. Esos son los grandes ganadores y de eso no se habla.
Mientras que todos los agentes económicos en este país están expuestos a vulnerabilidades múltiples, como decíamos, una economía abierta, pequeña, tomadora de precios, sumamente vulnerable a lo que pasa con el clima, con el precio internacional de materias primas, con lo que pasa con el aumento de la tasa de interés, la inflación en China. Y esta gente tiene todo asegurado para que, independientemente de lo que pase con el ahorro individual, con la economía del país, con la economía global, van a cobrar comisiones sin ningún riesgo. Esa inmoralidad se potencia con este proyecto. Y de eso no se está hablando. O sea que el presidente de la República, Saldain, todos los partidos políticos de gobierno, la derecha del país, lejos de pensar el mecanismo redistributivo, como decía Ariel, lo que está haciendo es potenciar un negocio que, aparte de ser absolutamente inmoral, el Estado le asegura la rentabilidad de la venta de las comisiones. Ese es el sesgo, es tal vez una de las ilustraciones más claras de este sesgo regresivo, neoliberal de esta reforma. Y por eso nosotros no vamos a callar nuestra voz. Hace 2 años que con los compañeros de RT, la UNASPU y actores de diversa naturaleza estamos recorriendo todo el país, sensibilizando a la población, alertándola que más allá del aumento de la edad de retiro, más allá que los ajustes en el cálculo del sueldo base jubilatorio, en el recorte de prestaciones, más allá de todos esos elementos negativos, lo que subyace es, en esencia, la destrucción de la base solidaria de la seguridad social en el país, que es la síntesis de la lucha de los trabajadores durante más de 100 años. Cuando se gana una huelga, cuando se aumenta el salario, cuando se consiguen puestos de trabajo, implícitamente se está fortaleciendo la seguridad social. Por eso los estamos convocando a todos a organizarnos, a dar un gran debate nacional por una reforma jubilatoria que esté al servicio de la gente y no al servicio del capital. Muchas gracias.